Listo, perfecto. Bienvenidos. Entonces estamos en esta sesión de preámbulo del entrenamiento que tenemos pronto con la profe Angie Cuadros en todo lo que tiene que ver con los tratamientos, es decir, con los protocolos de intervención para los trastornos mentales, desde la terapia cognitiva conductual, todo lo que tiene que ver con tratamientos basados en la evidencia. Y bueno, profe, aquí estamos, el público es tuyo. Profe, ¿estás apagadito el micro? ¿Tienes ahí? Tienes que activar por ahí. Ya, ¿Listos? Hola, ya. hola. Perfecto, ya estamos. Bueno, muy bien, muy buenas noches para todos. Así es, con Ser Productivo ya hemos tenido la oportunidad de hacer un seminario súper interesante también acerca de cómo son las teorías cognitivas conductuales y estuvimos viendo por capítulos la primera generación, segunda generación, que de hecho fue un seminario muy importante para todos los que se quieren especializar en todo el tema de nuestras técnicas cognitivas conductuales y de verdad fue excelente. Pero bueno, hoy quiero darles como una especie de abrebocas de este seminario. Quiero contarles como la metodología, cómo va a ser el paso a paso, porque es que el seminario total va a ser eso, como el paso a paso. ¿Sí? La idea como tal es que ustedes se vayan con esa, o bueno, o se quiten esa pregunta de cómo hago un tratamiento, cómo hago un objetivo terapéutico, cómo hago un proceso entonces de intervención. Y lo vamos a hacer bajo casos clínicos. Entonces, la idea cuál es, que ustedes se vayan con la información bien así concisa, se vayan con el 1, 2, 3, ¿sí? Y este seminario, pues bueno, para los que van a ingresar a hacer clínica, los que de pronto, por ejemplo, han dejado de hacer bastante tiempo intervención terapéutica, también lo pueden hacer, los que están Buenas recién noches, graduados ¿cómo también, están? los Buenas que noches. están organizando, por ejemplo, los que también están organizando, por ejemplo, empezar su consultorio, ¿sí? Todo esto también les va a servir muchísimo a todos ustedes. Entonces, ahí de hoy es en estos 40 minutos poder que ustedes vean vean cómo es como la metodología, que es bajo casos clínicos. Y bueno, yo creo que los que han trabajado conmigo y han visto conmigo pues mucho el tema relacionado al tratamiento clínico y demás, bueno, la idea es que ustedes puedan organizarse entonces en este seminario. Entonces, vamos a comenzar. Por lo general, yo quiero contarles que la diferencia de este seminario a los demás es que eh, va a ser con casos de la teoría, va a ser casos con teoría, vamos a tener casos donde vamos a charlar mucho juntos, ¿sí? Vamos a charlar mucho. eh, Vamos a poner casos pues, que nos da los manuales de las técnicas cognitivas conductuales y luego que nosotros tengamos como el caso clínico, vamos a ver el 1, 2, 3, ¿sí? Entonces, y ustedes pues van a ir haciendo preguntas, eso es como básicamente eso, esa es la metodología de este seminario. Entonces, vamos a ver un caso clínico, ¿sí? Vamos a ver los objetivos terapéuticos, los tratamientos que se pueden hacer, las entrevistas que podemos hacer, los instrumentos que podemos aplicar, pero aquí no nos vamos a centrar en esas entrevistas o instrumentos, vamos a centrarnos, sí, en el tratamiento, ¿sí? En el tratamiento. Yo les estaré contando qué se les puede aplicar, qué se les puede hacer, posiblemente también les dé las herramientas, posiblemente también les dé los formularios. Si nos queda pues tiempo en el seminario, pues yo por lo general les entrego a ustedes una carpetica con su clase, con el material complementario, porque después de cada clase la idea es que ustedes tengan un material complementario también, vemos el estudio de caso, ¿sí? Y nosotros nos organizamos de tal manera que cada uno de ustedes se vaya con ese material. ¿Listos? Regálenme por favor 2 minutos, qué pena. Entonces, este estudio de caso, escogí un paciente de 53 años que tiene 2 cuadros clínicos, ¿sí?
tiene dos cuadros clínicos. Un trastorno por consumo, un trastorno por consumo de sustancias y un cuadro de depresión con riesgo suicida. A estos pacientes se les llama patologías duales, ¿sí? Son, digamos, casos físicos del consumo de sustancias psicoactivas. Son casos muy comunes en nuestros pacientes, que de hecho vamos a tener un capítulo también relacionado al consumo de alcohol, donde también vamos a ver específicamente las técnicas relacionadas. Y bueno, este caso lo escogí pues para que hoy trabajemos una patología dual, que hablamos de un problema de consumo de sustancias, más un problema pues emocional, que en este momento es una depresión. ¿Listos? Entonces están viendo las diapositivas, ¿verdad? Ay, Dios. Sí, señora, en este momento se dejó de compartir. Eso estoy viendo, ya veo por acá. Listo, muy bien. Entonces, este seminario, pues bueno, lo voy a estar presentando. Entonces, mi persona, para los que no me conocen, pues bueno, y los que ya me conocen, soy Angie Cuadros, soy psicóloga, especialista en el área clínica de familia, soy magíster en salud mental. Actualmente estoy haciendo mi otra especialización, pronto estaré haciendo por ahí otra maestría, porque bueno, en este caso hay que seguir estudiando. Y como siempre, ser productivo se lleva las primicias de todo. Eh, porque todo mi conocimiento se los entrego a mis estudiantes. Eh, Uno de estos es este seminario que les traigo para todos ustedes, que es el tratamiento paso a paso de los trastornos mentales, basados en la evidencia, en casos clínicos y basándonos en técnicas cognitivas conductuales. ¿Sí? De los cuales, pues bueno, ustedes, ya los que no me conocen, pues bueno, he trabajado 15 años en el área clínica, actualmente pues estoy trabajando pues al lado del alcalde de Bucaramanga en temas de seguridad, en todo el tema relacionado a la parte social, ¿sí? Y bueno, quiero compartir con ustedes, como siempre, el conocimiento, porque el conocimiento siempre hay que darlo a conocer, porque con eso, pues bueno, podemos llegar a muchos lados. Y este caso que les traigo a ustedes es un paciente de 53 años con una patología dual, ¿sí? Un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas y un cuadro depresivo. Así les decimos, patología dual. Creo que alguien tiene abierto el micrófono. A ver, los silenciamos por este lado. Listo. ¿Qué tenemos con este paciente? Tiene un trastorno por consumo de sustancias, tiene una depresión comórbida a factores pues muy característicos, a acontecimientos pues vitales estresantes, ha tenido unos antecedentes de traumas psicológicos, también tiene una vulnerabilidad genética, hay unas alteraciones neurobiológicas porque este caso no solamente lo ha visto psicología, sino también lo ha visto medicina, lo ha visto psiquiatría. Y bueno, dentro del consumo de sustancias psicoactivas, ustedes muy bien conocen y saben que estos cambios llevan a tener cambios neurobiológicos a través de estos mecanismos neuroadaptativos que en mención mayor pues se tienen frente a estas patologías. El trastorno por consumo de sustancias, hay muchas teorías que dicen que las personas que consumen se deprimen o las personas se deprimen y consumen. Hay varias teorías hablando acerca de la hipótesis también de que las personas que se deprimen consumen o que las que consumen se deprimen, ¿no? Entonces hay un trastorno que también aquí conlleva a este paciente a tener mucha serie de hipótesis. Al mismo tiempo, pues este paciente también ha pasado por medicina, por psiquiatría, por psicología. Sí, vamos a ver solamente el tema de psicología, vamos a ver algunas cosas farmacológicas también. Y bien hablamos de un cuadro de autoimagen de nuestro paciente, porque dentro de nuestro paciente, dentro de la vulnerabilidad y alteraciones que tiene, pues bueno, ha tenido un tratamiento delicado, ¿sí? Delicado.
Vamos a ver las características del paciente, sus elementos biográficos, antecedentes familiares, antecedentes psiquiátricos. Vamos a ver algunas pruebas complementarias, el diagnóstico, ¿sí? Los objetivos terapéuticos, el plan de tratamiento, la psicoterapia y la evolución del paciente y el diagnóstico de edad. Aquí también vamos a ver algunas técnicas de evaluación adecuadas para el tratamiento, ¿sí? Y todo este tema empíricamente, pues ya científicamente validado, pues que nos muestra la literatura. Cuando hablamos de la característica de los pacientes, hablamos de su historia de vida, ¿sí? Entonces, para poder llegar nosotros a entender al paciente, pues hay que saber qué pasó. Y es un varón de 53 años, es separado, tiene 10 hijos. Bueno, esto es un caso pues ya de hace rato. Ingresa a la unidad de adicción derivado del servicio de hospitalización de psiquiatría agudos. En su evaluación diagnóstica nos habla de una estabilización afectiva y un seguimiento por un programa terapéutico. Aquí el paciente tenía un diagnóstico por trastorno por consumo de alcohol con dependencia y al mismo tiempo tenía una depresión severa y unos intentos de suicidio. Al momento del ingreso, mantiene una relación de convivencia con una pareja 10 años menor. Dentro de todo su cuadro de elementos biográficos refiere que es el segundo de 3 hermanos, una infancia terrible, mi mamá mató a mi papá, él era muy malo, muy violento con nosotros, es educado por sus abuelos paternos, eh, ¿sí? Curso hasta quinto primaria, ¿sí? Él interrumpió sus estudios por falta de recursos económicos. Entonces, ya aquí vamos observando entonces todas las vulnerabilidades que encontramos en nuestro paciente, ¿no? También nos habla que se empeña como un operario en una empresa de fibra de vidrio. Y bueno, bueno, dice que también uno de sus hijos de 32 años, bueno, es el único hijo que tiene, ¿sí? Del cual tiene contacto, pues, del cual tiene contacto en la actualidad. Entonces, varón de 53 años. Cuando hablamos de la entrevista y los antecedentes psiquiátricos, ya hablamos de un primer contacto con el psicólogo, ¿sí? Cuando hablamos de las características y cuando hablamos de qué pasó con nuestro paciente, empezamos con una entrevista clínica. ¿Qué hizo acá el primer psicólogo? El psicólogo que lo vio. Entonces, el psicólogo lo vio, lo revisa y observa que está consciente, orientado a lo psíquicamente, ¿sí? Adecuada atención, concentración, contacto sintónico, aspecto cuidado, sin signos de intoxicación ni abstinencia alcohólica, colaborador, lenguaje coherente, eutímico, sin síntomas, ¿sí? de depresión al momento, no muestra una semiología psicótica, ni alteraciones en la sensopercepción, sin ideación autoagresiva ni autolícitas, ¿sí? Tampoco desórdenes conductuales, y bueno, no hay un deterioro cognitivo, ¿sí? No tiene un soporte como muy familiar, y se observa la dependencia al alcohol. En la primera entrevista. En la segunda sesión se sigue observando, ¿sí? Se siguen observando dentro de las peticiones del terapeuta lenguaje coherente, pero poco fluido, sin ansiedad, sin síntomas de endogeneidad depresiva. Cuando hablamos de endogeneidad depresiva es que el paciente mantiene la depresión, pero no, ¿sí? Tiene una disminución en la latencia de respuesta de verbalizado. En este sentido, pues, esto quiere decir que se siente como muy agotado, muy cansado, ¿sí? Las pastillas que en ese momento le están dando, se lo pasa durmiendo. Tiene un 45% de capacidad pulmonar, nos habla el tema también de su pulmón, y cuenta además que ha mantenido pues abstenencia de alcohol sin apetencias. Entonces, en la segunda sesión. Si bien nos damos cuenta, ya llevamos 2 sesiones con el psicólogo, de nuestro caso, de nuestro paciente de 53 años, ¿sí?
en donde hacemos un examen mental, luego revisamos nuevamente cómo está con todo su proceso a nivel general. Y aquí, pues ya indagando en el paciente para poder hacer una interpretación o para poder hacer unos objetivos terapéuticos, tenemos que revisar la historia del consumo, ¿sí? La historia del consumo. ¿Cómo hacemos nosotros pues para investigar la historia del consumo con nuestro paciente? En la entrevista hay que hacer una serie de preguntas para saber cuántos cigarrillos está consumiendo al día, ¿sí? Cuánto alcohol, desde cuándo. Y aquí el paciente nos dice que refiere que regularmente se fuma 20 cigarrillos al día, ¿sí? Antes fumaba más, ¿sí? El alcohol comenzó a los 16 años, en momentos muy constantes. Cuando se casó, pues bueno, bebió toda la semana. Los suegros también, pues, bebían, ¿sí? A la fecha, pues, del ingreso del paciente verbaliza que él continúa con un patrón de consumo de 3, 4 botellas, ¿sí? Y él tenía una obsesión por tomarse puro el alcohol, ¿sí? Cuando nos habla de la sintomatología de abstinencia, pues bueno, hay antecedentes de episodios de alucinosis, de horas de duración, pues cuando el paciente en este caso no consumía, pues tiene ciertas alucinaciones. No pudo pues seguir laborando por estas situaciones, ¿sí? Y cuando hay una intoxicación pues alcohólica, efectivamente él pierde los estribos, ¿sí? Y su periodo máximo de abstinencia ha sido de 2 años de duración, ¿sí? De 2 años de duración. ¿Qué pruebas le aplicaron al paciente? Y de hecho son pruebas que también podemos nosotros revisar y, y poder aplicar a nuestros pacientes. Entonces, primero la entrevista semiestructurada con criterios del DSM-5. Se hizo el inventario de Beck, que en este caso nos salió 31 puntos. Se le hizo la escala Hamilton para la depresión, donde arrojó 23 puntos. Se le hizo la escala IPH-Q9 con 26 puntos, arrojando depresión mayor. Se le hizo la escala de Sad-Person, 7 puntos. Se le hizo la escala úrica. En la escala úrica aquí nos habla de la etapa en donde se encuentra de aceptación del consumo. Entonces, en esta escala úrica nos habla que está en una etapa de precontemplación. ¿Qué es la precontemplación? Es el área, es la etapa más difícil para un adicto o para una persona con una problemática de consumo de sustancias o una persona con problemas del alcohol, ¿sí? De hecho, hay muchas teorías que no está bien decir adicto, no está bien decir trastorno por consumo, sencillamente es una problemática de salud mental que nuestros pacientes hay que hablarlos como personas con dificultades con alcohol, ¿sí? Aquello de la estigmatización y el daño al momento de dar este diagnóstico. Entonces, en la escala úrica nos dice que el señor definitivamente no quería cambiar, o sea, estaba en una etapa de precontemplación, es decir, que ni, 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 ni estaba convencido de querer cambiar. Hay un cuestionario también relacionado al consumo de alcohol, el Audi, ¿sí? 38 puntos. El Audi C también sacó 12 puntos. El test de Framingham, de dependencia de la nicotina, salió alta. También se aplicó el de Alcotest de forma periódica para revisar si sería consumiendo y al mismo tiempo se hicieron también exámenes pues médicos porque él también participaba pues en citas médicas con perfil bioquímico, hemograma, hormonas de tiroides, glicemia, perfil hepático para ver todo el tema del alcohol. ¿Cuál es el diagnóstico entonces de nuestro paciente? Depresión mayor con riesgo suicida, con un trastorno por consumo de sustancias, y aquí tenemos dos sustancias, alcohol y tabaquismo. ¿Qué le dieron los médicos para este tratamiento farmacológico? Escitalopram, lorazepam, quetiapina, disulfiram,
salbutamol, ibuprofeno. ¿Sí? Él continuaba con su tratamiento médico normal. Pero al mismo tiempo, pues participó con nosotros en eh, en unos tratamientos, pues bueno, psicológicos en los que primero debemos hacer un análisis funcional, ¿sí? Del caso. Después de que revisamos ya los antecedentes, la historia, todo su proceso, pues bueno, vamos a ver el análisis funcional, ¿sí? De los cuales aquí nos va a dar el proceso del tratamiento. ¿Cuál es el proceso del tratamiento entonces dentro de los objetivos terapéuticos de nuestro paciente? Pues bueno, vamos a evaluar si cumple con los criterios del diagnóstico de depresión mayor y trastorno de alcohol con tabaquismo. Vamos a modificar esos componentes cognitivos, afectivos, emocionales, conductuales y fisiológicos que conforman el trastorno depresivo y el consumo de alcohol. Vamos a modificar los pensamientos automáticos, como esas distorsiones cognitivas que también encierran al diagnóstico. También se te puede trabajar terapia grupal, que muchos de estos pacientes también participan de alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos, ¿sí? Que también hace parte del proceso. La idea y el objetivo principal es que él disminuya el consumo de alcohol y de tabaco. Aquí la idea no es interrumpir el consumo, sino empezar a disminuirlo. Hay muchas terapias que también les dicen a los pacientes como, no, o sea, yo quiero que una vez se desconecte de esto, no, acá lo que queremos es que poco a poco la persona vaya dejando de consumir. Y bueno, vamos a también a crear en nuestro paciente esas expectativas de autoeficacia, estrategias también alternativas relacionadas con el consumo de alcohol a través de la reestructuración cognitiva. Y también para finalizar, porque siempre con nuestros pacientes de problemas de consumo de sustancias hay que trabajar un programa de prevención de recaídas. Siempre nuestros pacientes con problemas de consumo van a tener recaídas. Entonces, es algo pues normal de los que debemos nosotros incorporarlo en una terapia grupal. Bien, hasta aquí ya hemos visto entonces nuestro paciente, 53 años, sus antecedentes, su caso clínico, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos? En este momento, pues nosotros instauramos siete objetivos terapéuticos, ¿sí? Basándonos entonces en los antecedentes vistos, ¿vale? Y bueno, vamos a ver cuál es el plan de intervención. Aquí en el plan de intervención que les acabo de hacer, pues se los estoy dejando muy corto. En nuestro seminario vamos a irnos uno a uno para explicarlos y entregar material. Pero bueno, ustedes ya muy bien saben que mi enfoque en este seminario, pues está basado, este seminario, pues de trastornos psicológicos que vamos a estar viendo y tratamientos paso a paso, vamos a estar, vamos a estar basándonos en los tratamientos basados en la evidencia, o sea, en casos clínicos reales, para destacar estos enfoques de paso a paso, para explicar de forma pues empírica qué pasa con estos pacientes, para incorporar pues estos hallazgos de la práctica clínica. Y todas estas terapias basadas en procesos, porque esto es un proceso, pues bueno, nos va a permitir ver el enfoque también de primera, segunda, tercera generación de la terapia cognitiva conductual. También vamos a ver aquí, pues, enfoques, pues bueno, enfoques de la tercera ola de terapias entonces de tercera generación. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver todo el tema relacionado pues a un capítulo también del dolor crónico. Y bueno, vamos a ver varios investigadores, vamos a ver varias teorías o varios marcos teóricos basándonos entonces en los nuevos tratamientos o relacionados entonces a los procesos de las teorías cognitivas conductuales. Entonces, este tratamiento paso a paso, lo que les traigo aquí es que dentro del modelo cognitivo conductual y dentro de las terapias basadas en evidencias, pues bueno, vamos a estar viendo entonces el 1, 2, 3. El 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces,
Cada uno de ellos, pues bueno, la idea es describirlos con estos pasos y poder llegar a nosotros a revisar entonces esas hipótesis del usuario de la depresión, de los esquemas cognitivos, ¿sí? De los significados de esos supuestos personales, qué es lo que lo hace vulnerable en determinados acontecimientos. Este paciente tiene, por ejemplo, unas pérdidas que hizo que también tuviera pues esta situación. Entonces, a continuación, dentro de las terapias cognitivas conductuales, vamos a ver el análisis funcional. Aquí yo traté de hacerlo muy corto, ¿sí? Para entender las hipótesis de la dinámica, ¿sí? Para que veamos en el momento aquí cómo ha sido el mantenimiento clínico de estos problemas del paciente. Entonces, primero vamos a revisar el comportamiento objetivo del paciente. Segundo, las relaciones y las funciones entre ellos. Recuerden que el modelo cognitivo-conductual siempre maneja el cómo, ¿sí? De los problemas de comportamiento, las relaciones entre ellos, cómo influye el problema, ¿sí? Las causas de estos problemas y la intervención a ellos, ¿sí? Entonces, este análisis funcional que nosotros hacemos nos va a permitir entonces corregir en nuestro paciente, ¿sí? Esas creencias erróneas, la terapia de la reestructuración cognitiva, esas creencias erróneas de la depresión del consumo, del tabaco, para volver los pensamientos más realistas, ¿sí? Y vamos a basarnos en el tratamiento de las soluciones de problemas respecto al consumo de alcohol. Por ahora, pues bueno, dentro del análisis funcional nos vamos a basar en el modelo cognitivo de la depresión. Y aquí comenzamos el paso a paso entonces. Vamos a trabajar las correcciones de las creencias erróneas de nuestro paciente. Primero, segundo punto, acá el segundo punto. Entonces vamos a hablar con el paciente para él qué es la depresión, qué es el consumo de tabaco, cuáles son sus pensamientos más realistas acerca de esto. Tercero, vamos a trabajar entonces el entrenamiento de solución de problemas respecto al consumo de alcohol, en donde Surilla, y creo que ustedes me lo conocen mucho, recomienda 5 etapas importantes. Vamos a definir este problema, vamos a enumerar las soluciones, vamos a aplicar una de estas soluciones, vamos a verificar si sirve alguna de estas soluciones y acá el paciente va a empezar a revisar este cuadro cuando entre en conflicto, ¿sí? Cuando entre en conflicto. Luego vamos a trabajar entrenamiento en habilidades sociales. Aquí la idea de nuestro paciente es que él aprenda, ¿sí? A aceptar comentarios negativos, desagradables, a desarrollar una red social que le convenga, porque muy bien entendamos que el consumo de alcohol siempre atrae a otros consumidores. Entonces, al trabajar entrenamiento en habilidades sociales, vamos a revisar cómo está él dentro de ese entorno. Vamos a programarle actividades, ¿sí? Para aumentar el impulso de actividad que nos va a permitir que no pierda la motivación para seguir en el tratamiento y no entre en depresión. Recuerden que trabajamos depresión y consumo. Entonces aquí es un tratamiento integrado para que él comience a realizar actividades que anteriormente dejó de hacer. Y vamos a trabajar prevención de recaídas, que en este momento, en este sentido, el trabajo básico aquí es sentarnos con nuestro paciente para formular el éxito de estas recaídas. Digo yo el éxito de las recaídas, ¿por qué? Porque la idea es que el paciente cuando recaiga tenga los elementos de levantarse, ¿sí? Y aquí lo vamos a hacer basándonos en un reequilibrio de un estilo de vida más saludable. Entonces les vamos a enseñar a cómo debe nuevamente estructurar sus estilos de vida saludables. Cómo debo alimentarme, cómo debo hacer ejercicio, cómo debo manejar la autorregulación al momento de tener una crisis depresiva y no recurrir al alcohol. Ahora, pues en las terapias de grupo siempre hablamos de esas autoayudas que definen mucho a nuestros usuarios en momentos críticos, ¿no? De hecho, hicimos un seminario también del consumo de sustancias psicoactivas y también estuvimos revisando varios manuales dedicados a ese apoyo crítico, ¿no? Donde el
paciente puede comentar en grupo las consecuencias, las dificultades, los problemas que tuvo dentro de un grupo de apoyo. Las terapias de grupo ayudan muchísimo, ¿sí? Para que entre todos puedan dar soluciones. En este caso, pues nos describe la literatura que es muy importante anexarlo, ¿sí? Ingresarlo en un grupo de apoyo. Uno de los temas que vamos a ver también mucho en nuestro curso es las terapias de tercera ola o las terapias de tercera generación, que están muy dadas, por ejemplo, en los trastornos de ansiedad. En los trastornos de ansiedad vamos a ver el enfoque de tercera ola por montón, ¿sí? En un capítulo que vamos a tener muy interesante. Lo mismo en el capítulo de conductas autolesivas, también vamos a tener muchos técnicas relacionadas a la tercera ola. Que en este momento estamos bien plena. Cuando hablamos de la atención plena o conciencia plena, ¿sí? Son aspectos importantes al momento en que debemos observar lo que está pasando sin juzgar, ¿sí? Sin juzgar. La idea de platicar esa problemática a través de la meditación, ¿sí? De verle un sentido a la vida, de observar lo que yo estoy haciendo sin sentir culpa y aumentar la capacidad de poder reflexionar y de poder revisar en mí esos estímulos externos e internos que me permiten contar a muchos pacientes cuesta decir, sí, a muchos pacientes de pronto se les hace fácil decir, yo soy la persona más mala del mundo y yo voy a seguir así, ¿sí? Y se juzgan a sí mismos fuerte, y no se juzguen. La idea es que se acepten. De lo que hace la atención plena es aceptar que tiene un problema, aceptar que esa conciencia lo lleva a reflexionar acerca de su propia existencia. Entonces, muchas de esta atención plena o mindfulness nos permite concentrar nuestra atención en el foco del problema, la depresión, el consumo, el problema de pareja, tomar decisiones, ¿sí? Y de revisar esos estímulos externos que nos ha llevado al proceso de atención. ¿Qué pasa en este caso? Nos lleva a entender que nosotros debemos organizar. Espérenme un segundo, por favor, dame un momento y ya continúo con ustedes. Espérenme un segundo, por favor. Discúlpenme, qué pena con ustedes. Discúlpenme, qué pena. Estoy un poquito con, con, con gripa y bueno, tuve que ir al baño. Les estaba comentando entonces que nuestro tratamiento para nuestro paciente de 53 años, ¿sí? Con unas características entonces de unos elementos biográficos eh, difíciles,
de separación, de violencia, de maltrato, de abandono, los llevaron a tener una patología dual, depresión y consumo. En su primera entrevista, entonces, la psicóloga hizo una evaluación de su examen mental, ¿sí? En su segunda sesión se siguieron revisando estas diferentes procesos, ¿sí? Luego se revisa la historia de consumo basándonos en unas pruebas complementarias que de hecho la gran mayoría que están acá las hemos trabajado en clase, de hecho los que han estado conmigo, estos inventarios los hemos utilizado y los vamos a seguir viendo, ¿sí? Para revisar entonces la historia del proceso del consumo, su diagnóstico de depresión mayor, su tratamiento farmacológico lo tiene que continuar y arrancamos con los objetivos terapéuticos. Tenemos 7 objetivos terapéuticos de tal manera que dentro del modelo cognitivo conductual de la depresión vamos a revisar las correcciones de creencias erróneas, el entrenamiento y solución de problemas. Aquí yo les estoy dando en los ítems. Cuando comencemos nuestra clase, vamos a sentarnos y lo vamos a charlar mutuamente el paciente, cómo se le puede hacer cada una de estas técnicas. Aquí está el paso a paso de cómo hacerlo. El entrenamiento de habilidades sociales, la programación de actividades, la prevención de recaídas, las terapias de grupo, ¿sí? La atención plena, que para mí es muy importante también. Soy de las que combina mucho primera, segunda y tercera generación. Muy pocas veces me van a ver haciendo una sola terapia. Bueno, en algunos casos, poquitos casos, me van a ver viendo solamente una generación, pero por lo general combino las tres. O a veces me quedo en una, por ejemplo, en las de tercera ola, de tercera generación, pues bueno, me quedo mucho. Y siempre mis manuales clínicos, los que investigo y los que me baso mucho, sus propósitos y sus métodos de tratamiento siempre están basados en esas fases, ¿no? 1, 2, 3 generación. ¿Sí? En donde vamos a estar viendo también las características asociadas, como lo que vemos a continuación. Dentro del tratamiento y la evolución de nuestro paciente, como estamos trabajando tratamientos basados en procesos, ¿sí? O tratamientos basados en enfoques, pues, experiencias como tal, pues vamos a ver la evolución del paciente, ¿sí? Todos estos tratamientos en cuestión, pues explican las bases conceptuales empíricas y dentro de la intervención para que cuando ustedes digan cómo lo hago, ustedes ya tengan la guía, ¿sí? Y estos trastornos de paso a paso basados en la evidencia, pues nos traen consigo, como ustedes pueden ver, la evolución de nuestro paciente FC. Y aquí hablamos de un cuadro denominado patología dual, ¿sí? Donde se hizo una terapia cognitiva conductual. Aquí se habla de terapias semanales. Nuestros manuales clínicos y nuestros procesos clínicos se habla de semanal, ¿sí? Por eso hay que trabajar también la adherencia a los tratamientos de nuestros usuarios y ver cómo podemos trabajar mucho de la mano esa adherencia, ¿no? Acá también hablamos frente a cómo comenzar ese trabajo en forma simultánea de trabajar depresión y alcohol, ¿sí? O sea, hacer un modelo de integración, como lo que acabamos de ver, pues para manejar ambas terapias, ¿no? Ambas patologías. Entonces, ¿cómo fue la evolución de nuestro paciente? Entonces, entre la primera y segunda sesión, se realizó este análisis funcional basándonos en esos registros tan importantes que no pueden faltar nunca y a pesar del tiempo se mantienen, de hecho, en nuestros manuales, ¿sí? Se mantienen nuestras famosas rejillas de observación, se mantienen para consignar esos comportamientos, esa línea base del tratamiento semanal, en donde nosotros nos vamos a organizar basándonos en esa entrevista estructurada de nuestro paciente para revisar la información. Así que esas rejillas siempre las vamos a trabajar. Yo les voy a estar dando nuevas rejillas. Bueno, siempre les doy rejillas de ABC para encontrar entonces estos tratamientos, siempre, siempre. En la tercera y la sexta sesión se hace mucha psicoeducación en torno a la etiología de la patología.
¿sí? Aquí la idea es mucho, cuando trabajamos con ellos, identificar esos pensamientos, esas emociones acerca del consumo. Sí, aquí se hacen muchos debates con ellos. La clave aquí es identificar esas señales de recaída para saber cómo el paciente va a recaer, si va a ser una recaída, va a ser una caída o va a ser un colapso, para enfrentarse a esas futuras recaídas. Entonces, hay que hacer mucha psicoeducación y hay que hacerle muy frente a los procesos de consumo. En la séptima y undécima sesión se trabaja en torno a las habilidades de afrontamiento. Aquí inyectamos todo el ADN cognitivo-conductual, ¿sí? De las situaciones de riesgo, de los lugares, de las personas, de las situaciones, de cómo me autoprotejo. Algo que a veces no se enseña con nuestros pacientes, la autoprotección. ¿A qué debo decir no? ¿Por qué? A que debo autoprotegerme en el momento de riesgos. En la duodécima sesión se presenta, pues bueno, el tema más relacionado a cómo está consumiendo, ¿sí? Si ha consumido alcohol, ¿sí? Si ha tenido una caída, lo cual se reconoce, acá nos dice el paciente que se ha presentado una recaída, verbalizando que consumió alcohol el día anterior, lo cual lo reconoce, bebía hasta 21 horas, se habla de que se ha mantenido pues abstinente por 2 meses sin beber desde que ingresó. ¿Por qué peleó con su pareja? Y ella fue por la cual él consumió. Sí, se sintió solo, el hijo pues no le preguntó. Entonces, esto fue lo que disparó acá en la duodécima sesión. Inmediatamente se debe hacer un proceso en sesiones posteriores, emitiendo entonces estas situaciones de riesgo para comenzar entonces e incrementar la percepción de autoeficacia. ¿Cómo podemos prevenir estas cosas? Y aquí se aumentan entre 12 sesiones que nos permiten, pues bueno, aceptar, entender la enfermedad, vamos a entregar herramientas, ¿sí? Para la autonomía de tomar las decisiones y vamos a revisar todas estas alternativas para evitar nuevos consumos. En la etapa de seguimiento posterior, aquí se habla que se le hizo una actividad grupal, ¿sí? Que de hecho la idea es disminuir el craving, o sea, esa sensación de querer consumir el craving. Se habla que en la terapia de grupo, pues mantuvo un consumo de 10 cigarrillos. Bueno, se implementa técnicas de tensión de pensamiento, bloqueo de parada de pensamiento para interrumpir esas y de esos pensamientos intrusivos y todo lo relacionado a los pensamientos de fumar, ¿sí? Entonces, al final de este tratamiento, encontramos que entonces nuestro paciente se le realizó 10 técnicas relacionadas a las enfoque cognitivo-conductual, basándonos en la evidencia de un caso clínico real, ¿sí? Dentro de los conceptos relacionados, ¿sí? De la revisión de cada uno de ellos, del pronóstico y de la evolución del paciente, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a trabajar. Claramente tenemos que mejorar, claramente tenemos que revisar, perdón, revisar el material complementario, las tareas que hay que dejarle también, porque siempre ustedes saben que yo dejo tareas y a mí me encantan las tareas que nos permiten autoprotegernos. Para mí las tareas ayudan a autoprotegernos o de autoayuda lógica que nos permiten revisar cómo va esa rejilla de ABC, ¿sí? Y mirar que el progreso pues sea positivo, ¿no? Vamos a ver casos donde el proceso va a ser insatisfactorio, entonces vamos a estar revisando casos de procesos insatisfactorios porque el paciente recayó, como en esta sesión, que el paciente recae y debemos aumentar entonces las sesiones, pues debido a problemas especiales. Y en estos estudios de caso vamos a tener mucho la interpretación de cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Yo les voy a poner a leer el caso. Entonces, en la sesión 1, yo voy a ser la terapeuta y tú vas a ser FC, ¿sí? Tú vas a ser FC, que en este caso es nuestro usuario de 53, ¿sí?
Entonces vamos a estar viendo mucho el diálogo para que luego nosotros interpretemos las diferentes sesiones. Entonces, ¿yo qué te voy a poner? Entonces voy a poner el discurso del terapeuta y de FC para que vayamos haciendo la interacción y luego vamos a revisar entonces el tratamiento paso a paso. Esto es lo que les traigo y lo que los quiero entonces motivar a este seminario, ¿sí? Importante que tiene que ser productivo con ustedes para trabajar entonces todos estos procesos que de hecho, si bien ustedes van a tener las clases de trastornos de pánico y agorafobia, estrés postraumático, ansiedad social, que aquí vamos a estar viendo un tratamiento basado en un proceso, trastornos obsesivos compulsivos, terapia conductual con base de aceptación para el trastorno de ansiedad generalizado, aquí vamos a trabajar de tercera ola, trastornos emocionales, aquí vamos a ver un transdiagnóstico unificado, vamos a ver terapias para la depresión, terapias también interpersonales para la depresión, vamos a ver activación conductual de la depresión, trastorno límite de la personalidad, vamos a ver también atención de los pensamientos de las conductas autolesivas en el contexto del tratamiento, trastornos bipolares, esquizofrenia, trastorno por consumo de alcohol, que bueno, ya hoy les di un adelanto de cómo va a ser, pero pues aquí vamos a estar viendo la dinámica del terapeuta y el paciente, ¿no? Tratamientos también para alteraciones del sueño. Esto es algo nuevo que tiene los nuevos manuales, que de hecho no lo he tocado y va a ser algo nuevo para todos ustedes. Y la terapia cognitiva conductual para el dolor crónico, que también son dos temas nuevos que ingresan, porque siempre hemos visto depresión y demás, pero con los enfoques nuevos de los manuales, entonces nuevos de las terapias basadas en evidencia. ¿Qué es basadas en la evidencia? Pues así tal cual como estamos viendo ahorita, un caso real. Terminamos entonces con trastornos alimentarios, dentro de un protocolo también transdiagnóstico que refiere ver cómo podemos trabajar las diferentes patologías que se presentan en una sola. Y bueno, seguiremos entonces viendo la historia, pues los antecedentes de nuestros pacientes, los patrones de las problemáticas, de los pensamientos, porque con eso es que nosotros agarramos para hacer todo el tema de nuestros objetivos terapéuticos. Y listo, esto es lo que les traigo, sesión a sesión, o sea, paso a paso. Exacto, profe. Y ahí respondiendo la gran incógnita de la mayoría de los profesionales de la psicología, que es el cómo lo hago. ¿Cómo hago el proceso de diagnóstico? ¿Cómo hago el proceso de intervención en alguna problemática en particular? Así que, bueno, así rápidamente y con eso terminamos, dándole gracias por el tiempo que sacaron para estar aquí Ay, nomás. y preguntarles si les parece interesante este proceso, ¿cierto? Porque sí, alguien dijo por ahí nomás, sí, sí, claro, así nomás, así nomás, así nomás, porque es solamente una apertura, una abreboca, si lo quieres entender de esa manera, para que veas cómo es que vas a aprender el paso a paso, porque es que esto es un entrenamiento que no alcanzamos a hacerlo en una hora, ni en 2 horas, ni en 3 horas, ni en 5 horas, ni en 10 horas. Esto vamos a estar trabajando bastantito tiempo, cada uno de estos procesos, y quienes quieran realmente sentirse como profesionales de la psicología seguros, que van a saber de qué es lo que van a hacer, de cómo van a desarrollar a todo este proceso, bueno, ahí van a tener todo esto. Listo, tienen que estar en el grupo de WhatsApp o quienes quieren el manual gratis o escriban en el Instagram, en el DM o el buzón interno, la sigla TCC, que significa terapia cognitiva conductual. Así que quienes estén interesados en este entrenamiento, ok, gracias Darío, el precio, ya te diste cuenta que esto es un entrenamiento totalmente completo y que difícilmente lo vas a encontrar en otro lugar de esta manera. No es un entrenamiento barato, esto no es barato, pues de alto perfil, de alto nivel. ¿Por qué? Porque te va a dar todo lo que tú necesitas y todos sabemos que las cosas buenas, bueno, ok, tienen yo digo que no son caras, no, son valiosas, que es distinto, ¿ok? El valor de este entrenamiento, Darío, es de 630.000 pesos, este entrenamiento, ¿ok? Vamos a estar en clases todos los jueves, así como hoy, pero obviamente vamos a estar de 2 a 3 horas, ¿cierto, profe? Los jueves.
las Sí, clases. sí, señor. Vamos a estar los jueves. Nos vamos a estar de jueves de 7 a 10, de 7. Ok, sí, sí, son como 2 o 3 horas más o menos que Son se 2 horas, están. de 7 a 9, perdón, de Sí, 7 a ok, 9. 2 horas. Exacto, exacto, Sí, exacto. ya Entonces, los voy a poner hasta las 10. hasta las 10, exacto. Y muy práctico, hay muchas tareas. Empezamos, Carolina, el 25 de julio iniciamos. Así que tienen chance para que puedan hacerlo. Así rápidamente les pregunto, porque tenemos que irnos rápidamente. ¿Quiénes están interesados? No piensen en precio. Yo a veces le digo a la gente, bueno, pero es que precio, precio. Pero mira, yo siempre le digo a la gente, ok, ¿cuánto te está costando en este momento el no tener este aprendizaje, el no tener este conocimiento? ¿Cuánto te está costando eso? Yo estoy seguro que te ha costado más de 630.000 pesos y inclusive de aquí a futuro te va a costar mucho más que eso. Pero quienes estén interesados y para quienes se conectaron hoy, escúchenme esto, Darío, ¿ok? Vamos a estar en una oferta especial y va a costar solo hasta mañana 270.000 pesos. Solo 270, no vas a pagar 630.000, sino solo hasta mañana. Entre hoy, si deseas, lo puedes pagar hoy o lo puedes pagar en el transcurso de mañana. En el grupo de WhatsApp puedes pedir los datos de pago y ahí puedes hacerlo y lo vas a desarrollar. ¿Ok? ¿Son cuántas horas, profes, que son realmente? A mí porque no estoy en mi oficina. De hecho, si se dan cuenta, no estoy en mi oficina y no tengo toda la información acá, pero estamos alrededor de las 30 horas más o menos, ¿ok, Carol? Más de 30 horas estaremos desarrollando en este proceso. 30, 32 horas, creo que son exactamente más o menos que estaremos desarrollando. El tiempo, bueno, nos estaremos grabando como 3 meses más o menos, porque son casi cada 8 días, y vamos a ir organizando eso. ¿Listo? Entonces, bueno, mis queridos, ya saben, si están realmente interesados en sentirse que son unos profesionales de la psicología que saben hacer el paso a paso y la estructura realmente de un acompañamiento terapéutico serio, de que sabes qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer y que no vas a improvisar, porque no hay tiempo para improvisar, el tiempo para equivocarse es aquí en este espacio de entrenamiento para que puedas avanzar y crecer y crecer. Bueno, siempre decimos, solamente cuando tú inviertes en ti, te da la oportunidad Contesta. seguir ¿Usted creciendo, acaba de llamar? creciendo. Eh, ok. Bueno, perfecto. Profe, muchas gracias, ¿cierto? Por el tiempo y bueno, Muchas gracias a todos ustedes. Esperamos entonces verlos en este seminario y bueno, para aprovechar entonces al máximo el conocimiento. Muchas gracias. claro que sí. Listo. Cualquier pregunta al grupo de WhatsApp, allí estamos conversando. Feliz noche. Chao, chao.